Nos situamos en el campo de concentración de Auschwitz, la fecha 3 de agosto de 1941. Un prisionero ha escapado y la Gestapo y los comandantes del campo están queriendo tomar represalias. Van a elegir al azar a 10 prisioneros para ser ejecutados. Van eligiendo uno a uno y al llegar al 10º, el prisionero 5659, un sargento polaco, se echa a llorar y a gritar diciendo: por favor, no me maten, tengo mujer y 2 hijos y si yo muero quedarán desamparados. Un hombre da un paso adelante. Su número es 16670. Yo me ofrezco a morir por este hombre. El comandante del campo pregunta: ¿quién es este cerdo? Alguien le explica: es el cura. En ese momento el comandante se le queda mirando y dice: aceptado. Este hombre era San Maximiliano María Kolbe. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Como os decíamos, hoy nos vamos a introducir en la vida y obras de San Maximiliano María Kolbe. Es una figura grandiosa del catolicismo del siglo XX. San Maximiliano tenía un celo apostólico impresionante que le llevó a utilizar todos los medios de comunicación de una forma masiva para transmitir el Evangelio. Es un hombre con un celo de tal calibre que sus escritos y sus obras llegaron a China, llegaron incluso a Arabia. Por otro lado, nos encontramos con un hombre tan enamorado de Cristo que lo imitó, realmente dándose por otro. Regaló su vida y, como dice el Evangelio, no hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. San Maximiliano Kolbe es patrono de familias, drogadictos, prisioneros, medios de comunicación católicos, periodistas, asociaciones pro vida y de la misma manera de radioaficionados. San Maximiliano María Kolbe nace el 8 de enero de 1894. Tiene 4 hermanos, uno de ellos Francisco, entra en los franciscanos, pero está muy poco tiempo y murió finalmente en Auschwitz en 1943. Su hermano José, el tercero, entra también en esta orden y continúa durante toda su vida, hasta su muerte en Niepokalanów, siendo guardián del convento. Los otros 2 hermanos son Valentín y Antonio, que muere siendo un niño. San Maximiliano es bautizado como Raimón. Su familia es, como hemos dicho anteriormente, muy católica y él crece dentro de esta enseñanza y de este ejemplo. Pero como todo niño, es un niño travieso que realmente hace muchas travesuras y es muy inquieto. En una de esas ocasiones, su madre le increpa por algo que ha hecho y él se queda muy compungido. Va a postrarse delante de los pies de la Virgen y reza profundamente. Esa misma noche tiene un sueño en el que la Virgen se le aparece portando 2 coronas, una roja y otra blanca. La Virgen le da a elegir.
Si eliges la corona blanca, que es de pureza y de santidad, o puedes elegir la corona roja, que es la del martirio. El niño no se lo piensa dos veces y le contesta a la Virgen: tomo las dos, madre mía. A partir de ese momento se produce un cambio espectacular en la personalidad del niño. En 1907 ingresa en el seminario de los padres franciscanos en la ciudad de Lvov, ocupada por Austria. Más adelante, en 1910, viste el sayal franciscano y en 1918 se hace sacerdote y cambia su nombre por el de Maximiliano. Recordemos que él se llamaba Raymond. Maximiliano significa el más importante, el más grande, y María por su absoluta devoción a la Santísima Virgen. A partir de ese momento su vida entra en una fase de estudios donde él se entrega al 100%, pero a la vez descubre que tiene que realizar acciones para enaltecer la devoción a la Santísima Virgen María. Estudió teología en el Colegio Seráfico Internacional y se licencia también de filosofía en la Universidad Gregoriana en Roma. En el 75 aniversario de la muerte de Ratisbón, un conocido anticatólico gnóstico, siente una inspiración y una llamada y se decide a fundar su primera acción, una asociación para promover la devoción a la Santísima Virgen María, llamado la Milicia de la Inmaculada. Esta asociación empieza a tener muchos adeptos que van promoviendo que esta devoción se vaya extendiendo en un momento en el que había muchísimo descreimiento en toda Europa. Los miembros de la milicia se consagrarían a la Bienaventurada Virgen María y tendrían el objetivo de luchar mediante todos los medios moralmente válidos por la construcción del reino de Dios en todo el mundo. Una visión global de la vida católica bajo una nueva forma que consiste en la unión con la Inmaculada. La Milicia de la Inmaculada nació en las vacaciones del verano de 1917. Al principio no existía un programa determinado, solo nos unía un deseo más o menos expreso de consagrarnos totalmente a la Inmaculada como instrumentos en sus manos purísimas para salvar y santificar a las almas. Con estas sencillas palabras nos explica el padre Kolbe el origen de su Milicia de la Inmaculada. La fundación tuvo lugar la noche del 16 de octubre. Fue la primera reunión a la que asistieron Fray Maximiliano y otros 6 compañeros de seminario. Se hizo en secreto, al estilo de las logias masónicas, pero con permiso de los superiores. El fundador presentó a los demás un proyecto de programa que apenas ocupaba media cuartilla, para ser discutido punto por punto y luego sometido a votación. La reunión terminó en la capilla con la imposición de la medalla milagrosa, que sería la insignia de los nuevos caballeros de la Inmaculada. En 1922 inicia la publicación de la revista El Caballero de la Inmaculada, dedicada a promover la devoción, a convertir almas, y empieza con una tirada de 500 ejemplares. Poco a poco vemos cómo en cuestión de unos años esa tirada llega a obtener una cantidad de cerca de 1 millón de ejemplares. Más adelante, San Maximiliano, atendiendo a una llamada del Papa para las misiones que estaban muy desatendidas, acepta trasladarse a Japón, en concreto a la ciudad de Nagasaki. Allí
pasando muchísimas dificultades, primero por el desconocimiento del idioma, segundo porque la religión católica en Japón era muy minoritaria, excesivamente minoritaria, y además las autoridades, digamos que no ponían o no daban facilidades para esta expansión del catolicismo. Se instala, como decimos, en Nagasaki y edita allí también la revista de El Caballero de la Inmaculada. Escribe alborozado a sus compañeros en Europa y cae muy enfermo, arrastraba una tuberculosis que le estaba debilitando grandemente. Por este motivo se insta a las autoridades eclesiásticas a nombrarle superior de la comunidad de la ciudad de la Inmaculada. Piensan que al regresar a su país y al encontrarse en casa va a poder recuperarse y seguir adelante con su labor. En el año 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Se presenta la Gestapo en la ciudad de la Inmaculada y se lleva arrestado al padre Kolbe y a otros 5 compañeros. Son llevados a distintos campos de concentración durante 3 meses, donde sufren todo tipo de palizas y humillaciones. Pero, curiosamente, el 8 de diciembre son liberados de manera inexplicable. Curiosamente, decimos, porque el día 8 de diciembre era el día de la Inmaculada Concepción. 2 meses después, en febrero, aparecen una mañana 2 coches negros de la Gestapo y entran en la ciudad de la Inmaculada para llevarse al padre Kolbe y a un grupo de sacerdotes. A mediodía los hacen entrar en esos coches en un viaje sin retorno. El 17 de febrero el padre Kolbe ingresa en el campo y en la prisión de Pabiak, donde recibe tremendas palizas y tremendas humillaciones. Entra en Auschwitz el 28 de mayo de 1941. Es encarcelado con otros prisioneros, por supuesto, vistiendo el uniforme que se usaba en el campo con el número 16670. Allí intenta por todos los medios mantener la moral de los prisioneros alta, rezando con ellos y predicando el Evangelio. Sin embargo, la vida es muy dura en el campo. Al asignárseles ese número, se les priva de identidad, se les priva de humanidad y las condiciones de vida son terriblemente duras. Como relatábamos al principio, en uno de los barracones donde estaba asignado el padre Kolbe, un prisionero consigue escapar. La reacción de los alemanes no se hace esperar y eligen 10 prisioneros para ser ejecutados. Un sargento polaco que tiene mujer e hijos ruega por su vida y el padre Kolbe no se lo piensa 2 veces. Se ofrece a cambio de él. Curiosamente, los alemanes aceptan, los nazis aceptan este cambio y el padre Kolbe es enviado con los otros 9 condenados a un búnker, a un subterráneo. Son condenados a morir de hambre y de sed. Comentan que de aquel búnker no salían más que cánticos y oraciones. Mantuvo la moral muy alta todo el tiempo, pero poco a poco fueron muriendo uno tras otro, hasta que, pasados 10 días, el único que quedaba vivo en ese subterráneo, en ese búnker, era el padre Maximiliano María Kolbe. Se le aplicó una inyección de cianuro para acabar con su vida y así terminó
una historia que había conmovido a todo el campo y que conmovió incluso a los nazis, puesto que fue tal el impacto del testimonio del padre y de sus acciones que en ese búnker, en ese sótano, en ese subterráneo, no se volvió a matar nunca a ningún prisionero. El 17 de octubre de 1971, Pablo VI lo beatifica. En su mensaje, el Papa proclamó: Maximiliano Kolbe ha sido un apóstol del culto a la Virgen, contemplada en su primer, originario y privilegiado esplendor, el de su propia definición en Lourdes, la Inmaculada Concepción. Resulta imposible separar el nombre, la actividad, la misión del Beato Kolbe del nombre de María Inmaculada. Ningún titubeo estorbe nuestra admiración, nuestra adhesión a esa consigna que el Beato nos deja en herencia. El 10 de octubre de 1982, Juan Pablo II lo canoniza como mártir de la caridad. El Papa dijo, entre otras cosas, lo siguiente: Maximiliano no murió, dio la vida por el hermano. En esta muerte, terrible desde el punto de vista humano, estaba toda la definitiva grandeza del acto y de la opción humanas. Voluntariamente se ofreció a la muerte por amor. En esta su muerte humana había un testimonio transparente de Cristo, el testimonio dado en Cristo a la dignidad del hombre, a la santidad de su vida y a la fuerza salvadora de la muerte, en la que se manifiesta la fuerza del amor. Por esto la muerte de Maximiliano Kolbe se convirtió en un signo de victoria, la victoria conseguida sobre todo el sistema de desprecio y odio hacia el hombre y hacia lo que de divino existe en el hombre. Victoria semejante a la conseguida por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Pues, queridos amigos, a los pies de la imagen de San Maximiliano María Kolbe y frente a una reliquia del santo, esta reliquia contiene pelo de su barba. Nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa. Un saludo.